Muy buenos días. Buenos días, sean todos cordialmente bienvenidos una vez más. Para quienes no me habían visto antes, mi nombre es Antonio Arcos, mucho gusto. Y bueno, vamos a empezar con el mensaje del día de hoy. Bueno, el título ya lo estás viendo aquí en la pantalla, La vara de la soberbia. Pero te invito a que hagamos una oración antes, por favor. ¿Sí? Si gustas cerrar tus ojos, vamos a pedirle a Dios ayuda. Señor Jesús, muchas gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor. Padre, yo te ruego en el nombre de tu Hijo Jesús, que por favor tú nos hables en esta palabra, Señor. Dios, lo más importante de esta reunión es tu presencia, Señor. Dios mío, que esta palabra sea de provecho para todos, Señor. Por favor, te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues la vara de la soberbia es un pedacito de un versículo, ahorita lo vamos a ver. Sí, y es que este pecado de soberbia tiene algunas características muy importantes que ahorita vamos a estudiar. Déjame decirte que es un pecado de los más peligrosos. ¿Por qué? Porque sin darte cuenta, ¿verdad? Tú lo puedes tener. Por eso es de los más peligrosos. No le llaman a la hipertensión la enfermedad silenciosa, la muerte silenciosa. ¿Por qué? Porque cuando ya eres hipertenso y no lo sabes, te puedes dar cuenta en el mismo infarto, ¿sí? Y hasta ahí llegaste. Algo así es la soberbia porque tiene la facilidad de engañarte, ¿sí? Entonces, con la ayuda de Dios, vamos a ver qué es lo que Dios nos dice esta mañana. Siguiente ilustración, por favor. Proverbios 14:3. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. En la boca del necio está la vara de la soberbia. Bueno, ya este versículo ya nos da una característica de una persona que ya está ensoberbecida, ¿sí? Y es que ya este pecado se hace notable a través de su boca, a través de sus palabras, a través de lo que él o ella habla. Ajá. Y nos da la primera característica de una persona así, es un necio. Alguien que ya fue avisado de algo, alguien que ya se le pidió algo y no lo ha hecho. ¿Sí? Ese es un necio. Y de ahí, ya por sus palabras, ya podemos ir entendiendo que esta persona tiene ese problema, ¿no? Ahora, eh, el contraste es los labios de los sabios. ¿Alguien se acuerda de aquel versículo que vimos en este mismo lugar hace varios días? De que más nos conviene estar sin hablar tanto, ¿sí? Bueno, pues algo así, ¿no? Como que el necio, como que el soberbio da a conocer que es soberbio por sus palabras. Y los sabios se guardan aún de hablar, ¿sí? La escritura es clara y Jesús nos dice que por sus frutos Él nos conocería, ¿verdad? Que no puede un buen árbol dar malos frutos, ¿verdad? Ni un mal árbol puede dar buenos frutos. Por sus frutos se le conoce a cada persona. Bien, es importante tener en cuenta estas cosas, porque ahorita vamos a ver dónde está la soberbia. ¿Sí? Déjame decirte antes de avanzar, qué cosa no es ser soberbio. ¿Sí? ¿Qué cosa no es ser soberbio? Para que vayamos ubicando. Mira, no es ser soberbio que con sencillez de corazón, que con humildad, tú puedas reconocer lo que realmente eres tú. Eso no es ser soberbio.
Una persona que no es soberbia, de verdad, tiene en grande estima a las personas que le rodean y a todas les guarda un gran respeto. Así sea la persona más preparada, ¿sí? Con muchos estudios, esta persona estima y tiene un buen concepto a los demás, aunque no tengan estudios, aunque sean como sean, ¿sí? Esta persona lo sigue respetando mucho. Bueno, y una persona que no es soberbio, pues puede reconocer con sencillez lo que sí tiene, ¿sí? Aquellas cosas que, que esta persona hace bien, las puede reconocer, ¿sí? Pues si tú haces algo bien y alguien te elogia, pues tú estás tranquilo porque sabes que eso que te elogiaron lo haces bien y ya, no se te sube, ¿sí? Eso no es ser soberbio. Que puedas reconocer, que puedas tener a las personas que te rodean en alta estima, ajá, y que tú puedas entender quién eres tú y que no pierdas el piso de quién eres tú. Eso no es ser soberbio. Bueno, con este contraste, sí, vamos a empezar. Y déjame decirte dónde está este pecado. Siguiente ilustración, por favor. Mira, te puse dos textos, Mateo 23 y Marcos 7, juntos, para que analicemos, ¿sí? Leyendo, dice Mateo 23, versículo 25, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Jesús les está hablando a las personas religiosas de su época, les dice, oigan chicos, primero lo de adentro, primero lo de adentro. ¿Sí? ¿De qué me sirve, diría Jesús, que dejes lo escandalosamente feo de afuera si lo de adentro está vivito? ¿De qué sirve que dejes de beber? ¿De qué sirve que dejes de adulterar? ¿De qué sirve que tú puedas dejar de hacer las cosas que son horribles y son notables en tu conducta? ¿De qué sirve? Si lo de adentro sigue sucio. Marcos 7, versículo 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, que hasta lo puse en negritas, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Mira, esto es tan interno, esto es tan de adentro, que de verdad las apariencias engañan. Esto está tan adentro del corazón de los hombres, que de verdad cualquier persona se puede hacer pasar por alguien humilde. Cualquier persona se puede hacer pasar por cristiano. Cualquier persona se puede hacer pasar por hermano sin serlo, si este pecado está dentro de su corazón. ¿Es grave? Pues sí es grave. Déjame decirte que el diablo en el cielo, lo primero que hizo para caer delante de Dios es envanecerse, ensoberbecerse. Y después de que se envaneció, se ensoberbeció, murmuró. Y después de que murmuró, hizo una división en el cielo y arrastró detrás de sí a una tercera parte de los ángeles. Y a partir de ese momento, la historia de la humanidad es una desgracia. ¿Sí? Bueno, sí es grave, por supuesto que es gravísimo y está muy adentro del corazón de los hombres. Déjame decirte que en algunas partes de la República, en algunos pueblos, en algunas familias, ser soberbio es un valor. Ser soberbio es algo bueno. Ser soberbio es parte de un apellido. Ah, los Pérez somos así. Ah, tu abuelo es así, mira, eso está bien. Pero yo quiero que seas como tu padre.
y es un valor, es algo de admirarse, es algo que yo, si soy miembro de esa familia, me debería de esforzar por tener. Porque en México, ¿sí? Ser soberbio es parte de un estilo de vida de muchas familias, por no decirte de pueblos enteros, ¿sí? Es horrible. Y este pecado está ligado a muchos otros pecados en nuestra sociedad mexicana, ¿sí? Ser soberbio, decirle las cosas de frente a las personas para envanecerme. No, yo le dije sus verdades, ni no sé qué. ¿Sí? Qué común es, qué común es. Mira, no te hablo sin saber. Mi mamá es de aquí cerca. Y así son algunas personas del pueblo de mis familiares. ¿Sí? No está muy lejos el pueblo de mamá, aquí en Hidalgo. Y yo crecí con esto. Y es un valor. Es algo que se elogia. Es algo, ¿verdad? De lo que se ufanan las personas. Es algo como una conducta que algún pequeñito aprendió y que después de viejo la tiene. Y así los ves viejos, ensoberbecidos, envanecidos, autosuficientes. Bien, este pecado es tan interno que créeme que el último en enterarse que lo tiene es el que lo posee. ¿Sí? Realmente este pecado es tan del corazón que si no viene Cristo a mi vida, yo no me doy cuenta que lo tengo. Si a mí me hubieran dicho, tú eres un soberbio, yo le hubiera dicho, ¿de qué estás hablando? ¿Sí? Si a mí me hubieran reclamado mi soberbia en el pasado, yo no sabría de qué estaban hablando. Si no viene Cristo y me hace ver que yo realmente era eso. ¿Sí? Con la ayuda de Dios, vamos a ver qué cosa es la soberbia. Siguiente ilustración, por favor. Esta es la definición del diccionario. Dice soberbia, excesivo aprecio de sí mismo y desprecio de los demás, falta de humildad, arrogancia. ¿Y qué es la arrogancia? Actitud o gesto de excesiva confianza en sí mismo, de autosuficiencia y de falta de consideración a los demás. Entonces, ya estamos viendo algunas características. Una persona que tiene soberbia o que es soberbia, ya es una persona que no considera a los demás, que confía mucho en sí mismo, que se cree, pero espérame, se cree autosuficiente. Digo se cree porque la verdad es que todos necesitamos de todos alguna vez en la vida. Bueno, se cree autosuficiente, ¿no? Una persona con arrogancia, qué difícil es que por orgullo y por soberbia te pida ayuda. Ya los ves sufriendo, ya los ves echándole muchas ganas con tal de no pedir ayuda, con tal de no acercarse y pedirte un favor, con tal de no humillarse delante de ti y decirte ayúdame. Ahí los ves arrastrándose en su arrogancia y en su soberbia. ¿Sí? Estas personas creen que son autosuficientes. Digo creen porque tarde o que temprano, ¿verdad? Se tienen que humillar. Mira, de eso se encarga Dios. Dice Dios que uno de sus papeles, una de sus tareas constantes, dice la palabra, dice que Dios humilla a los altivos, a los soberbios. Así que esas personas no van a durar mucho antes que Dios los humille y antes que les enseñe que necesitan de los demás. Ajá. Es una persona que exagera el aprecio que debe de tener por sí mismo. ¿Sí? Esto, cuando ya una persona se está viendo a sí misma y está viendo que tiene pues buenas cualidades, que tiene la razón, que no está tan mal, bueno, ya está menospreciando a todos los demás por default, ya de forma automática. Quien tiene este pecado ya está despreciando a los demás. ¿Sí? Claro, le falta humildad, no la conoce, y si lo dice de labios porque no la tiene. Bien, siguiente ilustración, por favor. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí?
te doy un poco de la historia del rey Nabucodonosor. Estamos leyendo un libro de Daniel, capítulo 4. Mira, el rey Nabucodonosor, Dios lo creó y Dios lo usó para sus fines. Pero como ningún otro rey del Antiguo Testamento fue engrandecido en gran manera, y bueno, que yo recuerde, en el Antiguo Testamento no hay otro rey más poderoso que Nabucodonosor. ¿Sí? Nabucodonosor fue un instrumento de Dios para castigar a muchas naciones, entre ellas a su pueblo Israel, por su conducta. Y entonces Dios lo hizo poderosísimo. Y Dios le hizo ver su poder antes de este versículo 2 veces bien fuerte. Te doy un poco de la historia. Fíjate que Nabucodonosor hizo un decreto que cualquiera que no adorara una estatua quiso fuera echado a un horno. ¿Sí? Entonces, ahí 3 judíos que adoraban a Dios no se arrodillaron delante de su estatua, fueron acusados y el mismo rey Nabucodonosor ordenó que los echaran a un horno de fuego ardiendo. El rey vio con sus ojos que esas personas no se quemaron. Los soldados del rey que aventaron a estos 3 hombres a ese horno, sí se quemaron. Pero estos hombres que cayeron en ese horno adentro no se quemaron y el rey lo vio. El rey lo vio. Y aún así, no le dio gloria a Dios. Aún así, no creyó en el Dios único y verdadero. Este rey de Babilonia, Daniel, antes del horno, Daniel interpretó un sueño. ¿Sí? Y el rey supo que era verdadero. Y el rey supo que era de parte de Dios. Y aún así, no se humilló. Estaba muy envanecido. ¿Sí? Bueno, Daniel, al darle la interpretación de un sueño que tuvo, le dijo, mira, rey, tu sueño significa que te vas, que Dios te va a juzgar y vas a acabar como las bestias del campo comiendo pasto, como si fueras una vaca, como si fueras un buey, así vas a estar. ¿Sí? Y bueno, escuchó el rey, después de haber visto lo del horno, lo del otro sueño, ahora con este sueño. ¿Y sabes qué hizo este rey? Siguió envanecido, ensoberbecido. Dice el versículo 29 de Daniel 4, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿te lo imaginas ahí en el palacio? No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué yo, dice, para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Apenas hubo acabado esta frase y Dios le quitó el razonamiento. Y se quedó loco, como un indigente. Se mojaba su piel con la lluvia. Le creció mucho el cabello y las uñas. Y en verdad comía pasto como los bueyes. Apenas hubo acabado esta frase. Se le dijo, a ti, rey Nabucodonosor, se te dice, tantos tiempos pasarán sobre de ti y vas a comer pasto como los bueyes. Y pum, en ese momento le pasó. Bueno, déjame decirte que el rey Nabucodonosor, a diferencia de cualquiera de nosotros, tenía mucho de por qué marearse. ¿Sí? Vencedor en todas las batallas. Dominaba todo el Medio Oriente. Le estaba tirando a África y a Europa, lo que conocemos como Europa Occidental. Le estaba tirando esos territorios. ¿Y qué crees? Él sí tenía poder, él sí tenía riquezas. ¿Quién de nosotros no se puede marear porque en tu trabajo te den otro puesto? O porque llegues a tener un poco de dinero. O porque traigas un carro más reciente o nuevo. ¿Con qué poquito nos mareamos, no? Y el rey Nabucodonosor tenía bastante de por qué marearse. Todos le hacían reverencia, todos lo temían, él dominaba todo, lo que él decía se hacía. Él empobrecía, él enriquecía, él ponía reyes, él quitaba reyes,
Él tenía reyes esclavizados en la cárcel de ahí de Babilonia. Él tenía algunos reyes ahí comiendo con él. Él hacía lo que quería. Como ningún otro rey en la historia. Hasta ese momento, él sí tenía de qué marearse, fíjate. No lo estoy justificando, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Yo creo que muy poco, ¿verdad? Con muy poco se puede marear una persona. Con mucho menos que eso. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! De verdad, pobrecitos de nosotros sin Dios. Pobrecitos de nosotros que con un poco de poder o con un poco de eminencia o con que te den un cargo aquí en la iglesia o en el trabajo o en la escuela, ya te marees, ya te creas algo que no eres. Qué desgracia, de verdad. Fíjate que el rey Nabucodonosor se alababa a sí mismo, ¿sí? Él solito se estaba alabando, él solito se estaba apreciando demasiado. Aquí no lo vemos con nadie más, ¿sí? Él estaba ya solo ahí. ¿Cómo sería la vida del rey Nabucodonosor? O sea, entra y todos los reyes, todos los generales de todos los países le hacen reverencia. Y todos le tenían temor. ¿Te imaginas cómo se le subió? Cómo él estaba todo mareado, todo engañado, todo envanecido. Se alababa a sí mismo. Ahora, otro problema del rey Nabucodonosor. Se medía a sí mismo por sí mismo. ¿Conoces a alguien que se mira a sí mismo por sí mismo? Que lo que diga esa persona es lo que realmente es y ya, sin escuchar a los demás. Eso es ser soberbio. Alabarse a sí mismo y medirse a sí mismo, pero por uno mismo. No hay otra regla. Las reglas las pongo yo. No hay otra medida. Las medidas las pongo yo. Y no me importa lo que digan los demás porque yo tengo la razón. Tú estás mal, yo estoy bien. ¿Sí me explicó? Qué feo. ¿Por qué? Por soberbio. Una persona así ya no tiene comparación, se compara consigo mismo. Una persona así, ¿verdad? No admite reproches, críticas, no admite comentarios, ya nada más su regla, su medida es la que importa. Ya no hay comparación más que conmigo mismo. ¿Sí? Y una persona así es una persona no juiciosa. Es una persona que ya perdió el piso. Es una persona que no puede entender por nada ni por nadie que está mal, que ya se le subió, que ya está menospreciando a los demás. Es una persona que ya no puede evaluar las cosas con justicia, porque nada más lo que piensa él o ella está bien. Punto, se acabó. Punto, se acabó. Se alaba a sí mismo, se mide a sí mismo por sí mismo, se compara consigo mismo y no es juicioso. Eso es un soberbio. Eso es una persona que ya tiene encima este pecado y lo tiene muy dentro de su corazón y por fuera puras apariencias. Fíjate, siguiente ilustración, por favor. Algo que es horrible. Lucas 13 dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos de los que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos gentiles, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
Déjame decirte que Jesús les estaba hablando a los judíos de Jerusalén. ¿Sí? En Jerusalén estaba el templo de Jehová, en Jerusalén se paseaban los rabinos, se paseaban los maestros de los rabinos como aquel maestro a cuyos pies estudió Pablo, ¿sí? Entonces era un ambiente muy religioso, era un ambiente, el de Jerusalén, muy religioso, porque ahí estaba el templo de Jehová, ¿sí? Entonces pasaron dos desgracias, se cayó una torre y aplastó 18 y estaban estos galileos que fueron asesinados cuando estaban ofreciendo sus sacrificios por este Pilato. Ajá. Y entonces los judíos pensaban que les habían pasado esas cosas como juicios de Dios o porque eran muy pecadores entre todos los de Jerusalén. Y se hicieron una idea así como que, no, mira, esos 18 eran bien pecadores, por eso les pasó eso, por eso les cayó la torre encima. Y Jesús los pone en su lugar. No, 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 no. Tú piensas que esos eran peor que todos. No, antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahora, así es una persona que menosprecia a los demás. No, pero es que aquel. No, pero es que esta persona, mira cómo está. No, pero es que aquellos. No, pero es que los que están allá están bien mal. Y no, a ver. La palabra dice que el que crea que está firme, que mire que no caiga. ¿Qué? ¿Somos mejores que los demás? No, definitivamente no. Antes, si nos descuidamos, hay de nosotros. ¿Sí? Ahora, estas personas estaban menospreciando a aquellos que murieron de estas formas. Ajá, y el Dios del cielo los pone en su lugar. ¿Qué no haría con nosotros el Dios del cielo si menospreciamos a alguien en nuestro corazón? Sea quien sea, haya hecho lo que haya hecho. Ten cuidado, ten temor de Dios. No debemos de menospreciar a nadie, a nadie. Antes bien, mira, te pongo un ejemplo. Un tiempo estuve con unos hermanos yendo a visitar indigentes a la lagunilla, ¿sí? Había un jardincito donde ahí se reúnen y ahí los ves, ¿no? Huelen a todo lo que huele mal, a eso huelen ellos, ¿sí? Huelen a alcohol, huelen a todo, ¿no? Bueno, entonces me encontré con un chico joven, como de 28 años, y me puse a platicar con él y me dice, mira, ¿ves esta calle? Sí. Dice, yo pasaba en mi coche con mi esposa y con mis hijos. Yo decía, ¿y estos cuates qué les pasa? ¿Por qué viven aquí? ¿Por qué viven así? Y ahorita estoy aquí. Perdió su familia, perdió su coche, perdió todo y estaba allí. Y cuando pasaba en su coche, así como, ¿y estos qué? ¿Por qué viven así? ¿Por qué viven aquí? ¿Qué les pasa? ¡Sas! Ya estaba ahí en medio de ellos. ¡Qué horrible! Un menosprecio de ese tamaño y Dios lo pone ahí en medio de ellos. Y ese día me dijo, tengo tanta hambre que ya no sé si comerme esta mano. No había comido no sé en cuántos días. ¿Qué cosa? Yo vivo cerca del aeropuerto de Atizapán y hay una historia de un hombre que se pasaba de listo con las hormiguitas, sacaba el encendedor con el que encendía sus cigarros y las quemaba. ¿Sí? Y este hombre no pudo despegar su avioneta del aeropuerto. El piloto salió corriendo y se incendió y ese hombre no pudo salir y murió calcinado. ¿Qué cosa, no? ¿Será que Dios existe? ¿Será que Dios hace juicios? ¿Será que Dios, como dice la Escritura, que Él humilla a los soberbios? ¿Será que Dios es justo? ¿O son coincidencias? ¿Tú qué opinas? No vamos más lejos. Todos crecimos, ¿verdad?
y hemos visto el desarrollo de las personas que crecieron con nosotros. Velos dónde están algunos de ellos y vete tú dónde estás. Y acuérdate si o no los menospreciabas. ¿No? ¿No tienen ellos ahora más casas o más carros o más bienestares que tú? Sí. Fíjate. Y nos burlábamos del nerd de la secundaria y él es el gerente de esta gran transnacional y cosas así. Ajá, y uno sufriéndola ahí en lo económico. Oye, esto nos pasa a todos, no te preocupes. Bien, el menosprecio a los demás es algo que te hace vivir engañado a ti mismo. A ti mismo te engaña. No engañas a nadie, no perjudicas a nadie, nada más a ti. Ah, pero de refilón a tu familia. Exacto. A los que te rodean de manera cercana. ¿Sí? Fíjate, yo conozco una mujer así, con estas características, que un día tuvo que bajar un sillón de un primer piso y en vez de pedir ayuda, casi se viene con el sillón por las escaleras. Porque ¿cómo va a pedir ayuda a la señorita? ¿Cómo es que le va a pedir a uno que la ayude? Por poco le cuesta caerse en las escaleras con todo y su sillón. Así es la persona soberbia. Menosprecia a los demás. Ah, no, ¿qué voy a estar pidiendo ayuda a ese? Y es capaz de todo, de las peores barbaridades. Y en verdad, esto le ha costado mucho a muchos. Ajá. Ahí los ves, vienen soberbecidos, sufriendo, tienen familia, no aceptan la ayuda, andan sufriendo, andan ahí mendigando, pero no quieren pedir ayuda. En este parque, donde te digo que convivía yo con los indigentes y los alcohólicos que había ahí, pues conocí varios casos, ¿no? Había un señor que tenía familia. Ah, déjame decirte que casi todos los teporochos tienen familia, ¿eh? Muy poquitos no tienen, pero la mayoría los tienen. Y entonces, tú los ves en la calle, pero pues sencillamente no quieren pedir ayuda, así de fácil, mira, así, tan tranquilo como eso. Aunque te conmueva el corazón verlos así, aunque tú quisieras ayudarlos, aunque tú quisieras hacer algo por ellos, tienen todo a la mano y ellos son los que no quieren. Así de sencillo. Fíjate, los folletos de AA que te dan así cuando vas a un hospital o que de repente regalan en los camiones así los alcohólicos cuando se suben, ajá, dice que cualquiera que quiera pertenecer debe de pedir ayuda. ¿Qué está diciendo? O sea, si quieres salir adelante tienes que necesitar, querer la ayuda. Bien dice la escritura del alcohólico, ¿sí? El hombre dado al vino es soberbio y traicionero. Y así es todo soberbio. No pide ayuda. No la necesita, se queda callado, hace sus corajes, sufre, trabaja de más, se desvela, pero por no abrir su boca, oye mamá, ayúdame, hermano, ayúdame, papá, ayúdame, no abre su boca. No la pide. Y si se le ofrecen, por orgullo, por soberbia, no la recibe. No, gracias. No, estoy bien así. Qué feo. Necesitas ayuda. Tu familia está mal. Necesitas ayuda. Tu economía está mal. Necesitas ayuda. Tienes que cuidar hijos y tú no puedes solo, tú no puedes sola y necesitas ayuda y te niegas a recibir la ayuda. ¿Qué es eso? Déjame decirte que eso es soberbia. Muy bien. Siguiente ilustración, por favor. Fíjate que una característica de la soberbia, así muy fea, es el envanecimiento. ¿Sí? Déjame decirte que cuando no te has arrepentido de la soberbia y lo mezclas con un cristianismo, entre comillas, se dan los soberbios a envanecerse bien fácil. Bien fácil. Santiago 4, versículo 4. Oh, almas adúlteras,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él, o sea Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Déjame decirte que una persona cristiana, creyente, o que realmente algún día lo fue, y se envanece y se ensoberbece, perdón, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Empieza a adulterar con el mundo. Ahí los ves amando al mundo de alguna manera, ahí los ves dándose muchos permisos, ahí los ves justificando con la Biblia acercarse al mundo, ahí los ves, ¿verdad? Déjame, te cuento, yo cuando empecé a escuchar la palabra hace más de 20 años, me recibía muy bien el hermano que estaba en la librería, me preguntaba siempre, le daba gusto verme, me hablaba muy bien, era bien lindo conmigo, y me preguntaba cómo estoy, y me recomendaba libros, y mira, échale ganas, así. Y entonces yo platicaba mucho con él, era de mis primeros amigos en la congre. ¿Y qué crees? Un día vamos llegando a la congre los dos juntos, y me voy caminando con él, y me dice, no, mira, tú no ves la tele, ¿verdad? Le digo, no, ya no veo la tele. Dice, no, mira, tenemos la libertad en Cristo para ver esto y para ver aquello, y en la libertad en Cristo está esto, y mencionaba a Cristo para justificar sus conductas. Este hombre, al poco tiempo que me dijo eso, ya no estaba con nosotros, se fue. ¿Qué dice la Escritura del que se aparta del camino? La reconvención es molesta al que se aparta del camino. Trata de decirle algo a una persona ya con esas conductas y, no, no sabes. A mí Dios me habló, ¿tú qué? Sí, ten cuidado. Ten mucho cuidado con estas personas. Fíjate, conocí a otro, ¿verdad? Que pues, era un hermano bien lindo, que cómo servía a Dios en la congre, y de repente se apartó, lo fueron a buscar. Oye, hermano, ¿qué onda contigo? ¿Por qué ya no vienes? ¿Qué te pasa? No, es que ustedes son bien exagerados, que no me puedo echar ni una cervecita, son bien exagerados, no, ya no me hables, es más, ya no, ni me vengas a ver. Y el hermano que lo fue a ver, lo vio con sus ojos. Uno de sus compañeros de trabajo se le acercó por ahí, a ver, tú vente, con groserías para acá, y el otro le contestó igual con groserías. Ya se estaba justificando, nos estaba tachando de exagerados solo para justificar su pecado. Ese hombre lo recuerda con dolor el hermano. Dice, una vez a mí me dijo, yo cuando estaba empezando en el camino, él que dijo una grosería ahí delante de mí, él me había dicho que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Y míralo ahorita, dándose sus permisos de sus cervezas y de grosero. ¿No estudiamos ya el pecado de la maledicencia? ¿Sí? Bueno, entonces, estos adulteran con el mundo porque ya están envanecidos. Conozco otro caso, ¿verdad? Que lo sorprendí trabajando en el día de reposo. Dije, oye, hermano, no, mira, aquí a mí Dios en la pandemia me dijo esto y esto. Oye, pero no, ya. Y se apartó de mí. ¿Sí? ¿Qué le dijo Dios en la pandemia? No me dijo ni un solo versículo. ¿Qué le dijo? No me dijo nada. Bíblicamente no me dijo nada. Pero la Biblia dice que ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron cuando fueron inspirados por Dios. Y está todo aquí, escrito. ¿Qué le vamos a aumentar? Antes bien, dice la palabra en el Apocalipsis, que hay de aquel que le aumente o le quite a lo que ya está escrito. Punto. Y este hombre dice, no, es que a mí Dios me habló.
pero para seguir trabajando. Según él, cuando puede, guarda el día de reposo, cuando no, pues no lo guarda. Ya no está con nosotros. Así de ese tamaño. Está envanecido. ¿Sí? ¿Cuál es la condición? Alma adúltera, que ya hace amistad con el mundo. Alma adúltera, que puede usar escotes. Alma adúltera, que puede usar minifaldas. Alma adúltera, que puede pasarse las horas en el Facebook o en Instagram viendo desnudeces. Alma adúltera. Esta alma adúltera, me gustaría preguntarles si leen la semana alguna vez la Biblia. Se pasa más el tiempo en la televisión, en el Facebook, en Instagram o viendo videos en YouTube. Alma adúltera, que ama más el mundo. Alma adúltera, ¿verdad? Que se ríe de los chistajos de sus compañeros de trabajo y participa con ellos en sus maldades. Alma adúltera, que no quiere dejar de mentir en su trabajo. Alma adúltera. No son hermanos, son enemigos de Dios. Cualquiera que ame el mundo es un enemigo de Dios. No es otra cosa. Ajá. Ahora, el Espíritu, o sea, Dios, ¿sí? Nos anhela celosamente. ¿Sí? Si tú obedeces a Dios, te va a dar toda la gracia. Si tú no quieres amar al mundo, Dios te va a dar toda la gracia para no hacerlo. Si tú quieres seguir su palabra y ser radical con el pecado, Dios te va a dar toda la gracia. Pero si tú no quieres hacer eso, Dios te resiste. Dios te está resistiendo. Bueno, este mensaje es para resistir. Para decirte, ¡hey! Despierta. ¡Hey! Abre los ojos. ¡Hey! Si te estás desviando ya, por favor, toma el camino. ¡Hey! ¿Dónde te quedaste? Que ya te estás equivocando mucho. Eres inconstante. Eres poco frecuente en escuchar, en leer, en orar. Ten cuidado, te puedes envanecer, se te pueden cruzar los cables sin darte tú cuenta siquiera, ya te ensoberbeciste y ya empiezas a adulterar con el mundo. Alma adúltera. ¿Sí? Ahora, yo sé y entiendo que para ser joven actualmente, la onda de las redes sociales es fuertísima. ¿Sí? ¿Pero qué? ¿Vamos a hacer como el mundo es? ¿O vamos a hacer como Dios lo pide? ¿Sí? ¿Dónde inviertes más tiempo? ¿En las redes o leyendo la palabra todos los días? Si nada más la lees de vez en cuando, ¿dónde vas a terminar? Fíjate, déjame decirte que el adulterio con el mundo te acarrea vanidad, ¿sí? Te envaneces, ¿sí? Tienes ya una excesiva confianza en ti mismo, en tus propias virtudes. Te vuelves una persona, si te descuidas, te vuelves una persona muy jactanciosa. Vamos a leer el versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es de vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia así es mala. Déjame decirte, ¿sí? Que si te jactas de algo, si tú presumes de tus cualidades, de tus logros, de que mañana vas a amanecer, ya estás mal. ¿Sí? Mucha gente tiene este dicho en la boca de costumbre, porque algún día lo aprendió. No, si Dios quiere, nos vemos. Oye, no, mira, no es una costumbre, es real. ¿A cuántos nos ha pasado que platicamos con alguien hoy y ya mañana nos dieron la noticia de que se murió? ¿A cuántos nos ha pasado que decimos, no, o sea, pero si apenas ayer estaba platicando con él? Toda jactancia así es mala. ¿Cómo sabemos que de verdad el año que entra iremos y traficaremos y haremos?
Bueno, ni mañana sabemos, ¿sí? Ya nos estamos jactando. Fíjate, ¿a qué tamaño lo reduce el apóstol Santiago? O sea, no digas ni que mañana, no lo puedes asegurar. ¿Quién quita? Y ahorita en el camino de regreso, en el camión, se estrella y yo me muero. ¿Quién quita? Todos, a cualquiera nos pasa. ¿Sí? Nos resbalamos en la regadera y hasta ahí llegamos. ¿Sí? Ahora, si tú te jactas, ya es una soberbia, fíjate. La jactancia. ¿Sí? Si haces algo bien y te estás jactando de que haces eso, ya cuidadito. Ya andas rayando en ese pecado horrible. ¿Sí? Tienes que entenderte, tienes que levantarte, tienes que poner de pie, reacciona. Tienes que recapacitar de tus caminos. Si te estás jactando de algo, por favor, ten mucho cuidado. ¿Sí? Ahora bien, dice Jesús, bueno, dice el Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí nos hace reaccionar y nos dice, ¿qué es vuestra vida? Es una neblina que aparece y desaparece. ¿Sí? La verdad, por muchos años que ya tengamos ahorita, se nos han hecho como nada. ¿Sí? Ten mucho cuidado, no vamos a durar mucho. Y la vida, nada más hay una forma de nacer y obtener la vida. Pero formas de perder la vida las hay muchas. Ten mucho cuidado. ¿Cómo decir que nos vemos mañana? Ya es una jactancia. Déjame decirte que para mí fue una revelación de Dios este versículo. Así el Espíritu Santo estaba enfrente de mí cuando me dijo, ¿qué le estás diciendo que mañana lo ves? Yo me quedé impactado, me acuerdo enseguida de este versículo. Yo te digo que es real. Y si cuando éramos jóvenes nos sentíamos indestructibles o que íbamos a durar muchos años, cuidado. No es así. Bien. Ahora sí. La siguiente ilustración, por favor. Pues hasta aquí la soberbia, pues tú puedes decir, tal vez hermano, hermana que me estás escuchando, híjole, no, sí, yo esto y yo aquello en el pasado, ¿sí? Pero déjame decirte que este pecado tiene la facilidad de regresar. ¿Sí? Mira, segunda de Corintios 12. Es el apóstol Pablo. Déjame te platico de la segunda de Corintios. Pues es que para escribir la segunda, Pablo escribió la primera de Corintios, y la primera de Corintios es una regañadota, es una llamada de atención, es una exhortación fuertísima, porque para empezar, los corintios estaban aceptando a un hermano que estaba adulterando en sus narices, y nada más ni nada menos que con la esposa o la mujer de su papá. Así de ese tamaño, de ese escándalo. Y entonces, en la segunda de Corintios es una conexión directa con ese evento y con la primera de Corintios. Dice segunda de Corintios, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como yo quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, irias, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Oye, pero si en Primera de Corintios nada más fue uno el que estaba adulterando, Pablo, ¿qué te pasa? ¿Por qué pluralizas, Pablo? ¿No está escrito que no participemos en pecados ajenos? Y si vemos un pecado ajeno y no le llamamos la atención a la persona que lo está cometiendo aquí en la iglesia, ¿qué estamos haciendo entonces? Estamos participando. Y aquí el Espíritu a través de Pablo les dice, oigan, si yo me los cacho en su inmundicia, fornicación y lascivia que han cometido, me van a encontrar tal cual no queréis. Les voy a llamar la atención bien fuerte, les estaba diciendo Pablo. Los voy a ir a regañar. Ahora, ¿por qué? Porque ellos permitieron esto. ¿Sí? De hecho, el texto en 1 de Corintios, Pablo les reprocha a los corintios y les dice, y vosotros estáis envanecidos. Porque qué fornicación es esta que se escucha, que ni aún en los gentiles se escucha, que alguno tiene a la esposa de su padre. ¿Qué cosa?
¿Qué cosa? A estas personas, de inmediato, dice Pablo, hay que sacarlas. ¿Por qué? Léelo en 1 Corintios, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Ya estaban ahí los corintios, no, pues yo soy muy mente abierta, no, pues ¿qué tiene de malo, brother? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué? ¿Qué? Pues que te eches una, ¿qué tiene de malo, brother? ¿Brother? Pues permíteme, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. ¿No estarás envanecido? ¿No es que ya sabes mucha palabra y ya te envaneciste? Y el amor a los demás. Estas cartas de Corintios traen un reproche para aquellos que tienen una fuerte conciencia contra los que traen una débil conciencia. Y Pablo el apóstol dice, si a mi hermano le es tropiezo que yo coma carne, jamás comeré carne. Porque Pablo amaba a los hermanos. Para ahí ves a los envanecidos. ¿Ay qué? Si se tropieza porque me eché una, pues que se tropiece. ¿Dónde está el amor? Ya está envanecido. Ya está amando al mundo. Oh, alma adúltera. ¿Sí me explicó? Entonces, esto del pecado de la soberbia, como tú ves, abarca muchas cosas. Ya se encadena de inmediato con otros pecados, con el envanecimiento, con engreírse, entonces ten mucho cuidado, es muy silencioso, ¿sí? Dice Pablo en 1 Corintios 5:2, no lo traigo, pero te lo voy a leer. Dice, y vosotros estáis envanecidos, no deberían de haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción. Les dijo que estaban envanecidos porque se deberían de haber lamentado porque un hombre se agarró a la mujer de su papá en sus narices y se decía hermano y se congregaba. ¿Cómo estaban los corintios? ¡Ay, no! Yo vi las glorias de Dios. Vino Pablo y sanó un enfermo de no sé qué enfermedad, resucitó un muerto y puros recuerdos del pasado son basura. ¿Qué? ¿Y eso nos hace mejor? Lo que vimos en el pasado, no, eso te envaneció si te estás poniendo tu confianza en eso. Y ya estás muy mente abierta ahí. O a lo mejor te acobardaste o te acobardas para no señalar un pecado. Oye, hermano, te tomo aparte, mira, tú estás mal por esto. Hermano, si no te pones a cuentas, te voy a traer 2 testigos y vamos a volver a hablar. Y si no te pones a cuentas, se lo digo a la iglesia, ¿cómo ves? Algo así. Pero no. El envanecimiento, la soberbia es terrible, ¿sí? Y Pablo les tuvo que escribir 2 cartas bien fuertes a los corintios. Entonces, siguiente ilustración, por favor. Así es la soberbia en un creyente. Ezequiel 7, he aquí el día, he aquí que viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. ¿Qué cosa? Mira, esta es una ilustración, es un árbol ya muy seco, es un árbol que ya está muerto, ¿sí? De alguien que se arrepintió de verdad de todos sus pecados y entre ellos la soberbia, pero de repente sin darte cuenta, mira, reverdece. ¿Qué? ¿Somos mejores que los que están allá afuera? No, pues si de ahí nos sacó Dios. Y de veras que muchos de nosotros podemos decir, sin tener por qué gloriarnos, que éramos unas fichitas. Ay, tenemos que tener más cuidado, pues si sabemos de dónde Dios nos ha sacado, pues tenemos que tener más cuidado. A ver si no andamos adulterando ya con el mundo. A ver si no andamos menospreciando a los demás. A ver si no andamos, según nosotros, con una mente moderna y tolerando pecados. A ver si no andamos nosotros de acuerdo con los que están tolerando pecados y amando al mundo. Amando las bebidas, amando las comidas, amando la pornografía, el Facebook. A ver si no estamos de acuerdo con eso. Ten mucho cuidado.
¿Cuál mente abierta? ¿Cuál mucho criterio? ¿O amas a Dios o no amas a Dios? ¿O estás con Dios? No, bueno, esas palabras son de Cristo, ¿no? El que no está conmigo es en contra de mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿O estás con Dios o no estás con Dios? ¿O vas a ser mente abierta? ¿O vas a amar al mundo? ¿O vas a tener tu alma ya en adulterio con el mundo? ¿Qué vas a hacer? Si amas al mundo, te constituyes un enemigo de Dios. ¿Qué quieres hacer? ¿No? Ten mucho cuidado. Este pecado reverdece. Reverdece. Reverdece si has dejado de leer la Biblia, reverdece. Si has dejado de orar así por días y días, reverdece porque reverdece. Bueno, Pablo tratando estos problemas que reverdecen, dice por ahí en una de sus cartas, que hagas morir el viejo hombre, que está viciado conforme a sus pecados de su pasado, ¿no? Y en otra parte de la Escritura nos dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Porque ya estaban desviándose, porque ya estaban mal, porque ya estaban aprobando dentro de su corazón a los que se echan una copita, a los que usan escotes, a las que usan escotes, minifaldas. Ah, muy bien. Esas cosas sí las sabe Dios, aunque no se las cuentes a nadie. Dios las sabe. Dios conoce. Dice la palabra, ¿no? Que quién conocerá el corazón del hombre. Y la palabra se contesta, yo Jehová. Nada más. De Dios no te puedes esconder. De nosotros sí, de Dios no. Entonces a quienes vamos a dar cuenta es a Dios. Entonces, si reverdece este pecado, si ha reverdecido, si alguien aquí se siente identificado con lo que se ha dicho esta mañana, por favor arrepiéntete. Por favor pídele perdón a Dios. Por favor platica, por favor pide ayuda. Por favor ponte a cuentas con el Señor y deja estas cosas, porque el Señor viene pronto. Porque el Señor va a venir por aquellos que tengan sus vestiditos blanquitos, ¿sí? Sin mancha y sin arruga. ¿De dónde te vas a esconder tú si Dios todo lo sabe? Mejor arrepiéntete, mejor pídele perdón a Dios, mejor ya deja tus soberbias, tus jactancias, de menospreciar a los demás, de estar ahí haciéndote de ir muy mente abierta para estar de acuerdo con los que aman al mundo. La Biblia dice que de nada les aprovecha a los que se ocupan en los manjares, en las comidas. Y tú estás de acuerdo, no, pues sí, ¿qué tiene de malo? Pero ten cuidado. Mejor lee la Biblia, mejor ponte a orar, mejor ponte a pedirle a Dios que te ayude. Siguiente ilustración. Salmos 19. Por favor, pon por obra esto si te has sentido identificado con esto el día de hoy. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Dios, de los que son ocultos, de los que se me ocultan, de los que yo según estoy bien, pero a lo mejor ya estoy bien mal y más mal de lo que me imagino, Señor. Por favor, ilumíname. Por favor, dime tú, háblame tú, Señor. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Quién te puede enseñar si estás envanecido, ensoberbecido, jactancioso, si está tu alma adulterando o no? Dios. Métete con Él. Es más, hermano que me estás escuchando, es un ejercicio que yo creo que tenemos que hacer constantemente. Señor, no permitas que yo me crea hacer algo que ya no sea. No permitas que yo deje de ser radical con el pecado en mi vida.
No permita, Señor, que se envanezca mi alma, yo empiece a adulterar con el mundo. O que yo esté de acuerdo con los que están adulterando el mundo y usan la Biblia para torcerla y llamar al mundo. No lo permita, Señor. El Señor es bueno. El Señor atiende a los humildes y resiste a los soberbios. Humíllate delante de Dios, dice Santiago, y Dios se acercará a ti. Te invito, pues, a pedirle ayuda a Dios. Te invito, pues, a acercarte a Dios con temor y con temblor. Y si has visto tu vida torcida en este estudio, pues enderézala. ¿Cómo volver a ser humilde? Ruégale a Dios que te dé de su gracia para volver a hacerlo. O, si no lo has sido, para llegarlo a hacer. Es una condición para acercarse a Dios. Si no eres humilde, no puedes. No puedes ser su hijo. Es imposible que quieras ser su hijo si no eres humilde. Y si estás envanecido y perseveras en tu envanecimiento, en tu soberbia, no quisiera estar en tus zapatos, la verdad, Dios te va a humillar. Porque Dios humilla a los soberbios. Porque Dios levanta a los humildes. ¿Sí? Bueno, pues esto es todo por hoy. Déjame decirte que da temor hacer estos estudios. Déjame decirte que el primero que se puso a meditar fui yo. ¿Qué te parece si despedimos esta reunión orando por cada uno de nosotros? ¿Sí? Padre, muchas gracias, Señor, por esta mañana, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a no caer en este pecado tan silencioso y tan horrible, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, si aquí alguien ha decaído, Señor, por favor te ruego que te acerques a esta persona con paciencia y le ayudes a ponerse delante de ti de pie, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, líbranos, Señor, de creernos más que los demás, porque tu palabra dice que el que crea estar firme, que mire que no caiga, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, porque de verdad a todos nosotros nos está sacando, Señor, o nos ha sacado, Dios, de cosas horribles, Dios, que tienen que ver mucho con este pecado, Señor. Padre, que no vuelva a florecer la vara de la soberbia entre nosotros, Señor. Padre, encomiendo delante de ti a cada persona que ha venido esta mañana, Señor, y yo mismo me encomiendo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.